luego de estudiar cómo Dios salvó a Daniel de la muerte en el foso de los leones, esta semana estudiamos el capítulo 7, en el cual nos muestra que después de una secuencia de poderes mundiales que gobernaron el mundo con un poderío despiadado, se dispone el tribunal celeste. Cristo recibe el poder y el reino a fin de gobernar para siempre con su pueblo. Esto estudiamos en la lección que titula Del mar tormentoso a las nubes de los cielos. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 8. Para ilustrar de la mejor manera este estudio, vamos a disponer de estos tres objetivos. En el primero, vamos a considerar el estudio de las 4 bestias del capítulo 7. En el segundo, estaremos estudiando e identificando al poder del cuerno pequeño. Y finalmente, estaremos viendo lo relacionado a la profecía de Dios y su pueblo en este capítulo. Las 4 grandes bestias. Esto vamos a ver en el primer objetivo, recordando que el capítulo 7, el cual estudiamos, va en paralelo con el capítulo 2 de Daniel. Por lo tanto, podemos entender que estas 4 grandes bestias representan a los mismos imperios que aparecen en el capítulo 2. Esto podemos entenderlo de la siguiente manera. El león con alas de águila estaría representando a Babilonia. Y esto también nos hace recordar que Babilonia decoraba con estas figuras los muros de su ciudad. El león, que es uno de los animales representativos junto con el águila, vendrían a representar la nobleza y grandeza de Babilonia. Ahora, se habla que este león recibe un corazón de hombre. Algunos comentadores concuerdan que esto tiene que ver con la humildad a la cual fue sometido el rey Nabucodonosor, y algunos también alegan que estaría representando la decadencia de Babilonia. Pero resumimos que el león con las alas de águila está representando a este imperio. Luego vienen los medos y persas representados por un oso cuyo característica es que uno de los lomos es más elevado que el otro, dando a entender así la supremacía de los persas sobre los medos, y las 3 costillas que lleva en su hocico vienen a ser los 3 reinos conquistados, que son Lidia, Babilonia y Egipto. Luego de los medos y persas se levanta el imperio griego, el cual tiene 4 alas, lo que representa la velocidad con la cual creció este imperio, pues prácticamente en 13 años llegó a expandirse, y esto lo hizo gracias a Alejandro Magno. Sin embargo, cuando este muere, su imperio se divide en 4 áreas que están representadas por las 4 cabezas que tiene este leopardo. Luego de que desaparece el imperio griego, viene el imperio romano, representado por una bestia indescriptible, una bestia feroz, que representa la dureza del imperio romano y al mismo tiempo el miedo que este imperio infundía en sus enemigos o en los pueblos a los cuales había subyugado. Las características de esta bestia están representando la fuerza y la crueldad de este imperio. Entonces aquí tenemos a los 4 imperios representados. Viene el cuerno pequeño, eso es cierto, pero lo vamos a ver en el siguiente objetivo. Por otro lado, hay una característica que está presente en todos ellos, y es que estos 4 imperios de alguna forma y en diferentes medidas atacaron al pueblo de Dios, atacaron al pueblo de Israel. Esto vamos a comentar con un poco de detalles el día viernes en el comentario que haremos en vivo. Entonces, estas son las 4 bestias que aparecen en el capítulo 7 de Daniel. El cuerno pequeño. Vamos a estudiar en este segundo objetivo. Para ello, recordemos a la 4ª bestia, una indescriptible con 10 cuernos que representa a Roma. Por historia sabemos que Roma cae el año 476 después de Cristo. Cuando Roma cae, surge un nuevo poder que en los versículos 7 y 8 está representado por un cuerno pequeño que tiene ojos y boca.
Antes de ver estos detalles, cuando surge este cuerno, recordemos, caen 3 de los 10 cuernos que habían. Cada cuerno está representando un reino, es decir, caen 3 reyes para que surja el cuerno pequeño. Estos reyes vienen a ser reyes de los érulos, los vándalos y los ostrogodos, quienes fueron derrotados hasta el año 538, reyes arrianos que se oponían al obispo de Roma. Cuando caen estos 3 reinos, el obispo de Roma ya no tiene oponentes y se levanta con todo el poder. Este cuerno pequeño, explica Daniel, iba a tener control absoluto y poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que llevándola a días son 1260 días, que en el lenguaje profético estaríamos hablando de un dominio total por 1260 años. Ahora, ¿cuándo acaba esto? Bueno, si comenzó el año 538, finaliza el año 1798, con la conquista o con la entrada del general Berthier al Vaticano y con la captura del Papa. Lo que es necesario resaltar aquí es que el cuerno pequeño es el mismo poder del cual habla Pablo en Primera de Tesalonicenses con el hombre de pecado. Estamos hablando del mismo poder que han tenido un poder absoluto por 1260 años. Este poder político y religioso tiene 3 características de acuerdo al capítulo 7. La primera de ellas es que blasfema y ataca a Dios. La segunda es que persigue a los santos, es decir, persigue a los fieles a Dios. Y la tercera característica es que intenta cambiar los tiempos y la ley. Y vale la pena resaltar que para muchos realmente los cambios son aceptables. En resumen, estamos hablando del poder del papado, quien desde el año 538 hasta el año 1798 prácticamente gozó de gran poder en este mundo. La característica nuevamente aquí es que hace guerra al pueblo de Dios, pero no contento con esto, también confunde al mundo. Esto vamos a ver con más detalles en la siguiente lección. Veamos ahora lo relacionado a Dios y su pueblo en este capítulo. Estábamos hablando del poder que tuvo el cuerno pequeño, quien por 1260 años tenía el absolutismo en el mundo. Ahora, en el año 1798, este poder papal recibe una herida mortal. Luego vendrán los detalles y estaremos hablando de esto el día viernes. Sin embargo, esta herida mortal, que significa la pérdida de ese poder absoluto, no mengua en nada prácticamente las enseñanzas e influencias que tienen estas en el mundo. Lo mismo podemos decir que existe una gran corriente que va en contra del pueblo de Dios, en contra en este tiempo de la iglesia adventista. Por lo tanto, aquí viene la siguiente secuencia de las profecías de Daniel. Cuando este cuerno pequeño, cuando el poder papal deja de tener esa autoridad, la profecía resalta que en el cielo se iba a iniciar la última fase del juicio de Dios. También esto se va a estudiar con más detalles la siguiente lección. Daniel 7, 13 y 14 y los siguientes versículos dan a entender que nuestro Señor Jesús es quien entra al lugar santísimo para iniciar la última fase de este juicio. Pero este juicio, lejos de buscar a un culpable, es un juicio que se hace en favor del pueblo de Dios, para que todos aquellos que confesemos y confiemos en Cristo, pues obtengamos el perdón. También este juicio nos hace recordar que en el cielo es Dios quien está haciendo justicia. ¿Y esto por qué es bueno recordar? Pues porque recordemos que a lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha sido víctima de toda clase de ataques y muchas veces pareciera que no hay quien esté peleando a nuestro favor. Por eso Daniel nos recuerda que en el cielo se está llevando a cabo este juicio, como ya sabemos desde el año 1844. Luego, Daniel habla de la venida del Hijo del Hombre en el versículo 13, y esta es una referencia directa a la segunda venida de Cristo.
Entonces, lo que estamos viendo aquí es a Dios, es a nuestro Señor trabajando en favor de su iglesia. Con la segunda venida de Cristo ocurren dos eventos para el pueblo de Dios. En primer lugar, encuentran libertad a toda la opresión que en ese momento van a vivir. Y en segundo lugar, el Señor Jesús, que viene triunfante, comparte esa victoria y le otorga esa victoria a su pueblo. Entonces, todo esto se da en favor de la iglesia, en favor del pueblo de Dios, y en consecuencia también están derrotando al poder del cuerno pequeño y todo aquello que está detrás de este gran poder prácticamente diabólico. Sin embargo, es necesario recordar que para la iglesia, en este caso el pueblo adventista, es necesario esperar y confiar en Cristo. Y esa confianza también involucra el predicar el Evangelio eterno, predicar que tenemos a un sacerdote en el cielo intercediendo por nosotros y que pronto, de acuerdo a estas profecías, va a volver victorioso en la nube, en las nubes de los cielos. Vamos a responder estas preguntas para resumir nuestra lección. ¿Por qué los 4 imperios y su historia deben fortalecer nuestra fe en Dios? ¿Por qué conocer quién es el cuerno pequeño nos protegerá y nos protege de sus engaños? Finalmente, ¿por qué el juicio de Dios es un mensaje de esperanza que nosotros debemos compartir? Finalmente, decidamos aceptar a Cristo como nuestro intercesor en los cielos. Oremos para que nuestros pecados sean perdonados y compartamos este maravilloso mensaje que hay un Dios que está en un juicio, pero ese juicio es en nuestro favor. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.